Si Carlos hace un trabajo en 12 horas, y con la ayuda de Destiny pueden hacerlo juntos en 5 horas, ¿cuánto tiempo le tomaría a Destiny hacerlo solo? Porque el trabajo es igual a la tasa por el tiempo. Registremos toda la información dada en esta tabla donde tenemos el trabajo, la tasa y el tiempo para que Carlos trabaje solo, Destiny trabaje solo, y trabajando juntos, y sabemos que Carlos puede hacer un trabajo en 12 horas, lo que significa que puede completar un trabajo completo en un tiempo de 12 horas, lo que significa que su tasa va a ser una 12ª parte del trabajo por hora. Así que pondremos una 12ª parte aquí. Y si le toma 12 horas completar un trabajo completo, su tasa sería una 12ª parte del trabajo por hora. A continuación, sabemos que con la ayuda de Destiny, lo que significa trabajar juntos, pueden completar el trabajo en 5 horas. Entonces, bajando a esta última fila, juntos pueden completar un trabajo completo en un tiempo total de 5 horas, lo que significa que la tarifa es un quinto del trabajo por hora. Observe cómo si conocemos el tiempo total para completar el trabajo, la tasa es igual al recíproco del tiempo total. La pregunta es determinar cuánto tiempo le lleva a Destiny completar el trabajo solo. Entonces Destiny puede completar un trabajo completo en una cantidad de tiempo desconocida. Dejemos que X sea igual a la cantidad de horas que le toma a Destiny completar el trabajo solo, lo que significa que su tarifa va a ser 1 sobre X, y si toma Destiny, digamos 8 horas, su tarifa por hora es 1/8 del trabajo por hora. Si le toma 2 horas, su tarifa por hora sería la mitad de un trabajo por hora. De nuevo, la pregunta nos pide determinar cuánto tiempo le lleva a Destiny completar el trabajo solo. Así que nuestro objetivo aquí es determinar el valor de X, y para hacer esto formaremos una ecuación usando las tasas. Cuando dos personas trabajan juntas para completar un trabajo, agregamos nuestras tasas combinadas o individuales para determinar la tasa a la que trabajan juntas, lo que significa que la ecuación que debemos resolver para X sería 1/12 más 1 sobre X debe ser igual a un quinto. Porque juntos la tasa a la que trabajan Carlos y Destiny es una quinta parte del trabajo por hora. Entonces si sumamos sus tasas individuales, deben ser iguales a la tasa combinada de una quinta parte. Ahora, para resolver esta ecuación, queremos borrar las fracciones multiplicando ambos lados de la ecuación por un denominador común, con suerte el denominador menos común. Entonces, en este caso, observe cómo el mínimo común denominador tendría que contener un factor de 5, un factor de 12 y un factor de X, y por lo tanto el mínimo común denominador es 60X. Entonces, para borrar las fracciones de la ecuación, multiplicaremos ambos lados de la ecuación o cada término por 60X. Entonces tendremos una 12ª parte 60 veces. Más 1 sobre X veces 60X. Debe ser igual a un quinto por 60X. Si es útil, podemos escribir 60X como una fracción con un denominador de 1. Y ahora encontraremos los productos, pero antes de multiplicar simplificaremos. Simplificaremos los factores comunes entre los numeradores y los denominadores. Los avisos 12 y 60 comparten un factor común de 12. Hay uno de 12 en 12 y 5 de 12 en 60. Entonces este primer producto es 5X, más. Aquí tenemos un factor común de X, X sobre X se simplifica a 1. Entonces este producto es 60. Igual, a la derecha, tenemos un factor común de 5. Hay unos 5 de cada 5 y 12 5 en 60. Este producto es 12X. Ahora, para resolver X, restaremos 5X en ambos lados para obtener los términos X en un lado, simplificando esto como 0, por lo que tenemos 60 es igual a 7X. Porque 12X menos 5X es 7 si nuestro último paso es dividir ambos lados entre 7. Entonces X es igual a 60 séptimos. Lo que significa que tarda Destiny 60 séptimas horas trabajando solo para completar el trabajo. Ahora parece un poco extraño ingresar el tiempo como una fracción impropia, pero para ayudarnos a ingresar nuestra respuesta, también escribamos esta fracción impropia como un número mixto. Entonces tomaremos 60 y dividiremos entre 7. Hay 8 7 en 60, 8 veces 7 es 56 restar. La diferencia es 4. Entonces X también es igual a 8 y 4 séptimos. Entonces diremos que Destiny puede completar el trabajo solo.
en 60 séptimas horas, que equivale a 8 4/7 horas. Sin embargo, de nuevo para nuestra entrada, ingresamos 60 céntimos. Espero que hayas encontrado esto útil.